Muy bien, y así empezamos directo en nuestra palabra y quiero que me acompañen a Lucas 9. Lucas 9, a partir del versículo 57. Y nos vamos al tiempo de Jesús, donde Jesús predicaba en las ciudades y las multitudes lo seguían. Y en un momento como este, donde Jesús iba caminando y la multitud lo seguía, dice, iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dice Jesús, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Amén. Veíamos cómo en diferentes circunstancias, diferentes hombres querían seguir a Jesús y Jesús también los invitaba. Esta era la multitud que siempre estaba detrás de él. Y quiero que me acompañen a Lucas 14, un poquito más adelante, donde vemos los requisitos para seguir a Jesús. Todos querían seguirlo, se veían maravillados de lo que este hombre tenía. Era un profeta que estaba caminando a través de todas las ciudades y ¿qué era lo que tenía? Yo lo quiero seguir. Pero el Señor muy claro nos lo dejó aquí en Lucas 14, los requerimientos que se necesitaban para poder seguir a Jesús, para poder ser discípulo de Jesús. Y nos tenemos que poner en el entorno y en la época en que esto sucedía, ¿ok? Así que lo vamos a leer. Lucas 14 del 25 hasta el 34. Dice, grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposo y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que vean que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono. Hay que tirarla fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Es la palabra del Señor de esta noche. Y si nos ponemos en entorno, en el contorno donde Jesús estaba, en la multitud, y le dice, usted para poder seguirme tiene que dejar el amor. Eso es literalmente lo que quiere decir esa palabra, es odiar. Suena duro, ¿verdad? Odiar. O el que no odia a su padre, a su madre, a sus hijos, no puede seguirme a mí, decía Jesús. Nosotros decimos, ustedes
pónganse en estar ahí en ese momento de esa multitud. Usted está escuchando a este Jesús que está diciendo síganme y le está dando los requisitos para poder seguir a Jesús. Y lo primero que le dice es, tiene que odiar a su padre, a su madre, tiene que dejar sus bienes, tiene que tomar una cruz y seguirme. Le decimos ¿qué? ¿Cuántos de nosotros no hubiéramos dado la vuelta cuando apenas él hubiera dicho hola? Usted me está diciendo a mí que yo tengo que cargar una cruz. Usted me está diciendo a mí que yo tengo que odiar a mi padre y a mi madre para poder seguirlo a usted. ¿Cuántos hubiéramos dicho sí, aquí estoy, sí, yo voy a seguirte, Jesús? A Jesús lo seguían muchísimos y coqueteaban con su ministerio, pero en realidad solamente tuvo 12 discípulos. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos con que estamos coqueteando con el evangelio? Estamos coqueteando con Jesús, con jugar a ser cristianos, pero ¿realmente somos cristianos? ¿Realmente entendemos los requisitos que Jesús puso en ese tiempo y que ahora nos está diciendo a nosotros para poder seguirlo? Y eso es lo que esta noche vamos a hablar. Porque hemos oído muchas invitaciones para Jesús, ¿no es cierto? Y generalmente le decimos, haga esta oración, llene esta tarjeta y usted ya ha recibido a Jesús en su corazón. Pero es más profundo que eso. Y no se trata simplemente porque digan, bueno, pero es que esta palabra es para los que ya tienen más conocimiento de Dios. Las multitudes recién llegaban. Esto era lo que Jesús hacía para recibir las multitudes. Él decía, ¿me quieren seguir? Hola, ¿me quieren seguir? Tienen que hacer esto, esto y esto. Por eso muchos se volteaban y se iban. No lo seguían. Porque son palabras muy fuertes. Y a veces pensamos, bueno, y no podemos caer en ese error de suavizar la palabra de Dios. O de pronto cambiarle el vocabulario porque de pronto suena muy duro y quizás la gente si la oye no va a seguir a Jesús. Pero es que hoy no se trata de lo que Ingrid viene a decirles a ustedes, ni de lo que yo pueda pensar. Se trata de lo que Dios dice en su palabra y lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que esta noche vamos a ser confrontados con la palabra de Dios. Amén. Y a veces pensamos, bueno, pero es que de pronto no tengo que ser discípulo, tengo que ser simplemente creyente. Como si el cristianismo o seguir a Cristo tuviera niveles. Entonces yo soy un creyente, entro, salgo, no tengo ningún compromiso, no importa, ya soy cristiano, ¿cierto? Y de pronto no, para los que quieran y quieran seguirlo y quieran ser discípulos, entonces para ellos es esta palabra. Pero no podemos hacer eso con la palabra. La palabra es completa y la palabra está toda, ¿para qué? Para obedecerla. Entonces, no importa en el nivel espiritual en que estemos, no estoy diciendo si estamos en un nivel espiritual maduro para poder entender la palabra o estamos recién llegados al cristianismo y entonces esta palabra es muy dura, ¿no? Si Jesús lo decía a la multitud, Jesús se lo decía a todo el mundo, no se lo decía a sus 12 discípulos nada más. Lo primero que hacía Jesús cuando conocía a alguien era decirle, toma tu cruz y sígueme. Deja todo, toma tu cruz y sígueme. Entonces, vamos a ver hoy cuáles son los requerimientos que Jesús nos está pidiendo para poder seguirlo. Amén. Y vamos a desglosarlo. En el versículo 26 dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre y a su esposo y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El primer requerimiento es que Jesús requiere de un amor superior. Amén. Jesús requiere de un amor supremo, de un amor absoluto, de un amor total, si lo quiere decir así. Y para poder explicarlo, vamos a Mateo 22. Mateo 22, del 36 al 40.
Espero que hayan traído sus Biblias y no se sometan solamente a lo que pongan en la pantalla, sino que usted pueda tomarlo, leerlo, desmenuzarlo, anotar, rayar, porque eso es lo que quiere el Señor, que meditemos en su palabra. Amén. El 36. Dice el 36, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu ser, con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primer mandamiento y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que, ¿cuál es el amor que Dios pide que le tengamos a Él? ¿Un pedacito de amor? ¿Un pedacito de nuestro corazón? No, dice que lo amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Eso requiere que sea un amor total, un amor absoluto, un amor supremo. Porque entonces dice que tenemos que odiar a mi padre y a mi madre. Si Dios nos dice en otro versículo, honre a su padre y a su madre. Entonces, ¿cómo? Nos está mandando honrar a nuestros papás, pero también nos manda a odiarlos. ¿Cómo diría el esposo si dice en un versículo, dice en Efesios 5:25, dice que el esposo tiene que amar a su esposa como Cristo amó la iglesia? Pero entonces ahorita me está diciendo que tengo que odiarla, Ingrid. ¿Es eso lo que usted está diciendo esta noche? No. Para poder entender esto, tenemos que entender primero el amor que Dios nos está pidiendo que le tengamos a Él. ¿Cuál es ese amor? Ese amor que ha cautivado nuestro corazón, ese amor que ha tomado todos nuestros sentidos, toda nuestra mente, todo nuestro cuerpo, que no podemos vivir sin ese amor. Ese amor es un amor absoluto que no lo podemos comparar con los otros amores, porque ese amor es tan grande, el que tenemos por Dios, que ocupa todo nuestro ser, todo nuestro corazón, todo nuestro espíritu, todas nuestras emociones. ¿Alguno ha estado enamorado? Se puede entender, ¿no es cierto? Y eso que es un amor humano. Imagínense el amor a Dios. Cuando Dios cautiva nuestro corazón, cuando Dios conquista nuestro corazón, cuando Dios nos envuelve, ese amor hacia Él, comparado con el amor a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestro esposo, es como odio comparado con ese amor. ¿Lo podemos entender? ¿Por qué dice odiar? Porque comparado con ese amor tan grande que tenemos a Dios, este amor queda pequeñito, queda como si no fuera nada. Ahora, de ese amor tan grande que tenemos a Dios, de ahí brota ese mismo amor hacia los demás. Si no tenemos amor, no podemos amar a nuestro esposo y durar casados por 50 años, 40 y pico, 60, que es el averaje que podemos vivir con nuestro esposo. Si no tenemos el amor de Dios, no lo podemos hacer. Si no tenemos ese amor por Dios, no podemos amar a nuestros hijos. Si no tenemos ese amor por Dios, no podemos amar a nuestro prójimo. ¿Entendemos la plenitud y la magnitud que es amar a Dios con nuestra mente, con nuestro corazón, con todo nuestro ser? ¿Alguno está enamorado así de Dios? ¿Alguno tiene ese amor por Dios? Bueno, dijeron amén, porque ahora viene lo siguiente. Mire lo que dice: si amamos a Dios de esa manera, el amor hacia los demás se ve tan chiquitico que comparado con ese amor se ve como odio. No es amor suficiente. El odio es la ausencia de amor, ¿no es cierto? Entonces dice el versículo 27. Si estamos ahí, perdón, quiero que me acompañen antes de eso a Mateo 10, 37, 39 para compararlo aún mejor. Estamos ahí en Mateo, ahora vamos a Mateo 10. Quiero ir despacito porque quiero que lo entendamos bien, porque una vez lo entendamos, vamos a poder ser discípulos de Dios realmente, discípulos de Jesús realmente. Amén. 37. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentra
el que encuentre su vida la perderá, y el que la pierda por causa mía la encontrará. ¿Mm? El que quiera más a su padre, a su madre, a sus hijos, a su esposo, más que a mí, ¿qué dice ahí? No es digno de mí. ¿Mm? No podemos cambiar nada de lo que dice la palabra. Y nos encontramos en una cultura en donde la iglesia se ve envuelta, donde hemos empezado a idolatrar nuestros hijos, donde hemos empezado a idolatrar nuestros esposos, nuestras esposas, donde hemos empezado a idolatrar las personas, donde hemos empezado a idolatrar lo que Dios nos ha dado. ¿Qué es idolatrar? Es darle el lugar que solamente Dios puede ocupar a alguna persona o alguna cosa, ¿no es cierto? Y eso es lo que hemos hecho. Y Él dice que cuando hacemos eso, ¿qué pasa con nosotros? No somos dignos de Él. No podemos ser llamados discípulos. Así que hoy tenemos que revisar si el lugar que Dios ocupa en nuestra vida lo está ocupando algo más. No lo está ocupando Él. Si nuestros corazones están siendo divididos. Porque el cristianismo que vivimos hoy es, sí, yo sé que yo tengo que orar. Sí, yo sé que yo tengo que leer la Biblia. Sí, yo sé que tengo que ir a la iglesia. Pero es forzado. Es a regañadientes el amor que hacemos, porque realmente el amor a Dios no está. No lo podemos entender. Entonces todo lo que hacemos por Dios lo obedecemos porque Dios dice que hay que dejar las cosas que a mí me gustan, hacer las cosas que no me gustan y obedecerle porque me toca. Y Dios no quiere esa clase de amor. Dios quiere que nosotros lo hagamos porque hemos entendido, y ese amor tan grande hace que nosotros no necesitemos de esas cosas que nos gustaban antes y que ahora nos gusten las cosas que a Él le gustan. Amén. Pero con agrado, con gusto, no obedeciendo porque el pastor me dice que lo tengo que hacer, no obedeciendo porque entonces no puedo servir, no obedeciendo porque me toca, si no tengo a mi esposo ahí, dale que te dale, o a mi esposa, dale que te dale. No, sino porque realmente mi amor por Dios es tan grande que ocupa toda mi mente, todo mi ser, todas mis emociones, y entonces yo puedo hacer lo que Dios quiere que yo haga. Ese es el amor que tenemos hoy. ¿Amas a Cristo de esa manera? El amor por Cristo es la razón por la que tú vives. ¿Tu corazón palpita de amor por Dios? ¿O simplemente medio sentimos acá cuando venimos y cantamos algunas canciones y nos acordamos del amor de Dios? Pero una vez pisamos afuera, se nos olvida. Hay un escritor y también fue predicador en el primer siglo, en 1600, que se llamaba John Bunyan. Y John Bunyan vivió en un tiempo de persecución. Y este señor le dijeron, él era casado, tenía 4 hijos y uno de sus hijos era ciego. Y le dijeron, si usted sigue predicando, lo vamos a meter a la cárcel. ¿Y qué creen que hizo John Bunyan? Siguió predicando. Por consecuencia, lo metieron a la cárcel. Y en la cárcel, él escribió un libro que se llama El Peregrino. Y él, en El Peregrino, en este libro, él escribió una parte donde dice, apartado de mi esposa y de mis hijos, él no tenía una buena situación económica de poder decir, me voy a la cárcel, pero mis hijos quedan cómodos, mi esposa queda cómoda. Tenían una situación económica muy difícil y tenían un niño ciego. Un niño que tenía una discapacidad. Así que piensen la situación de esa familia, en donde el proveedor de la casa estaba en la cárcel. Y él dice, separado de mi esposa y de mis pobres hijos, han sido muchas veces como si me estuvieran arrancando la piel de mis huesos. No solamente porque no puedo disfrutar de ellos, sino porque me imagino en la dificultad que están pasando, especialmente mi hijo ciego, y me rompe el corazón. Pero debo atravesar todo esto por Cristo, porque Jesús requiere un amor superior. Este es un ejemplo de un amor superior.
Este es un ejemplo de dejar madre, padre e hijos. ¿Por quién? Por Jesús. ¿Lo tenemos? Si hubiéramos sido John Bunyan, ¿nos hubiéramos ido a la cárcel? Hubiéramos dicho, no, pero ¿cómo voy a seguir predicando? Si es que tengo un hijo que no ve, mi esposa no trabaja, se dedica a mis otros 3 hijos. ¿Cómo me voy a ir a predicar? ¿Cómo me voy a ir a la cárcel? No puedo. Tendría que dejar de predicar y el Señor me va a entender. ¿Hubiéramos dicho esto? Sigamos. Número 2 de los requerimientos que Dios nos está pidiendo esta noche para ser llamados discípulos de Dios realmente, discípulos de Jesús realmente. Y está en el versículo 27. Vamos a leerlo nuevamente. Y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Y a veces pensamos que llevar la cruz son las circunstancias por las que estamos atravesando. O a veces decimos, no, es que ya con el esposo con que yo me casé o la esposa ya estoy llevando la cruz. O la circunstancia o la enfermedad, esa es la cruz que Dios me está diciendo que lleve. Pero no es así. A eso no se refiere la palabra cuando dice llevar la cruz. Hemos entendido mal. Cargar la cruz en ese tiempo, volvemos al contexto de Jesús, cargar la cruz en ese tiempo la cruz era un instrumento de martirio y de dolor. Que el que la cargaba era un criminal que ya estaba sentenciado a morir y que tenía que llevar cargando su cruz delante de todo el mundo a través de la ciudad en humillación hasta llegar al lugar de su muerte. O sea, prácticamente era un muerto andando, ¿no es cierto? Ya estaba sentenciado, era un criminal que sabía que lo único que le quedaba era llegar hasta ese lugar donde ahí lo iban a crucificar. Eso era llevar la cruz en ese tiempo. Listo para morir donde tenía que llevar esa cruz y delante de todo el mundo tenía que ir en humillación llevando la cruz. Si lo vemos en el contexto de ahora, sería la silla eléctrica. Y sin embargo no alcanza la silla eléctrica a ser el martirio que causaba la cruz. Y todo el mundo llevamos la cruz y pensamos en la cruz. Pero es como si hoy nos dijeran, carga tu silla eléctrica por Cristo. Pero no es la silla eléctrica. Es más, es a lo que se refiere Él. Es que estamos totalmente muertos por Él. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿No es cierto? Ya no soy yo más, es Él viviendo en mí. Así que cuando Él dice que nosotros tenemos que llevar la cruz, llevando la cruz cada uno, quiere decir que nosotros ya estamos muertos. Muertos a nuestros deseos, muertos a nuestros planes, muertos a nuestras emociones, muertos a nuestras ideas, muertos a nuestros sueños, muertos para que ¿quién viva en nosotros? Cristo. Entonces ya no son mis planes, ya no son mis ideas, ya no son mis sueños, ya no es mi vida, sino es la vida de Cristo. Es el plan de Cristo, los sueños de Cristo, la vida de Cristo, quien yo voy a vivir, porque yo estoy muerto. Estoy muerto. Eso es lo que quiere decir llevar la cruz. ¿Lo podemos entender? Aquí se acaba el orgullo, aquí se acaba el poder, lo que yo tengo. Ya mi vida no está centrada en el egocentrismo, en el egoísmo. No soy yo quien vive. ¿Es quién? Es una vida centrada en Cristo. Diga, una vida centrada en Cristo. Eso es lo que significa llevar la cruz. Morir a mí. Yo estoy muerto a mis deseos, a mis necesidades, porque es ahora Cristo quien vive en mí. Nuestras vidas están centradas ahora en Cristo. Si nosotros podemos entenderlo, nuestras prioridades van a cambiar. No determinamos ahora con quién yo me voy a casar.
No determino ahora qué es lo que voy a estudiar. No determino ahora dónde y cómo voy a trabajar. No determino ahora a dónde voy a mandar a mis hijos a estudiar. Porque ya no son mis planes ni mis sueños. ¿Son los de quién? Los de Cristo. Pero nosotros hacemos todo lo contrario. Son mis planes, entonces Señor, me voy a casar con Él. ¿Lo aceptas, no es cierto? Señor, me voy a ir a vivir a Austria. ¿No es cierto que sí? ¿Tú me das permiso? Porque son mis ideas, mis planes, mi vida, y de últimas dejamos para la aprobación del Señor. Cuando el Señor nos está diciendo llevar la cruz significa que mueres a esos deseos, mueres a todo lo que tú sientes, a todo lo que tú quieres y dejas que Cristo viva en ti para que Él decida por ti. ¿Quién sabe mejor, Él o nosotros? ¿Quién dice que tiene planes de qué? De bienestar y no de calamidad. ¿Podemos confiar en Él? ¿O tenemos miedo de morir a nuestras ideas, a nuestros planes, a nuestros sueños para dejar que Cristo decida por nosotros? Un momentico, Señor. Lo que pasa es que usted no sabe cómo es que a mí me gusta con el que yo me quiero casar. Lo que pasa es que usted no sabe dónde es que a mí me gustaría vivir y la casa que yo quisiera tener. Lo que pasa es que usted no sabe cuál es el carro que yo quiero manejar. Les dije que no iba a ser fácil y no fue fácil para mí, así que sé que el Señor está obrando en nuestras vidas en esta noche. Esto quiere decir que Cristo determina ¿qué? Todo es todo. Cristo determina todo en nuestra vida. Eso es un gran reclamo de autoridad sobre nosotros. Y requiere de un grado de confianza muy grande en Él. También, si creemos, también tienen que cambiar nuestras prioridades, dijimos, ¿cierto? Y si seguimos leyendo, en el versículo 28 dice, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Subraye, si usted tiene su Biblia ahí y la está leyendo conmigo, subraye costo. Costo. Tiene un precio. ¿Acaso si ustedes están decidiendo seguir a Cristo, se están dando cuenta que hay un costo que hay que pagar? ¿Que hay un precio que hay que pagar? Porque lo que está hablando antes es de seguirlo, ¿no es cierto? Y vemos que continúan los versículos. No está separado ni tiene otro título, continúa. Así que lo que él está hablando ahí es, usted se está dando cuenta de que usted está siguiendo o me quiere seguir y estos son los requerimientos, le va a tener un costo, un precio. ¿Acaso usted cuando va a hacer algo que le va a costar no se sienta y lo calcula? Cuando vamos a hacer una casa no nos sentamos y decimos el banco nos presta esto, tengo que trabajar tanto para poder tener tanto y poder así tener mi casa. Eso mismo nos está diciendo Dios en esta noche. Nuestras prioridades tienen que cambiar porque tiene un costo seguir a Cristo. Tiene un costo, ¿lo vamos a pagar? Y a veces subestimamos ese costo de seguirlo y nos cubrimos con un cristianismo medio diluido, incompleto, insuficiente, donde el cristianismo es suficiente para que nos respeten y digamos que somos cristianos, pero que no nos quite la comodidad. Donde ya empieza a incomodarnos, donde ya nos empieza a tocar la intimidad y llega a nuestra casa y llega a nuestros hijos y llega al bolsillo, nos empieza a incomodar el cristianismo. Entonces lo vivimos a medias. Por eso Dios nos pide que hoy tenemos que revisar y hacer cambios en nuestras prioridades. También habla ahí en el versículo 29, después de que dice de la torre y de construir, dice si echa los cimientos y no puede terminarla,
todos los que van a verla comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Después de empezar la carrera y seguir a Cristo, decimos, uy, me faltó. Yo no sé si soy capaz de seguirlo. Y entonces muchos van a decir, mire, este dijo que era cristiano. Este dice que es cristiano. Pero cuando realmente necesitamos tomar la cruz y morir a nosotros, no lo hacemos completamente. El 31 dice, o supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular con 10,000 hombres, si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y es que seguir a Cristo también nos habla de guerra. La batalla, una batalla, ¿no es cierto? Que una batalla que no es con armas carnales, sino es con ¿qué? Con armas espirituales. Es la mayor guerra de todos los tiempos que aunque no la vemos, está ocurriendo. Y está ocurriendo por todas nuestras vidas. Es la batalla que se está peleando por nosotros y que nosotros tenemos que pelearla. La palabra habla de la batalla de la fe, la buena batalla de la fe. ¿Tenemos que pelearla o no? Sí. Y el seguir a Cristo también habla de esa buena batalla de la fe. Pero a veces pensamos que esa batalla de la fe no va a traer guerra, ni pelea, ni lucha, sino que es algo más tranquilo. Que no va a traer guerra, sino paz. Vamos a estar tranquilos, el cristianismo, como Dios nos dice, pero hasta cierto punto y hasta donde llego. Pero ya cuando es la lucha, donde tengo que luchar, ya ahí lo pienso un poquito. Entonces, el Señor nos está hablando esta noche de la batalla de la fe. Y para poder entenderlo mejor leí acerca de un barco que se llama Queen Mary. Fue un barco que se hizo en 1920 para un barco de placer, para llevar como 3,000 personas. Dicen que era muchísimo mejor que el Titanic, donde tenía todos los lujos, todo el placer. Ese barco estaba hecho para que las 3,000 personas que llegaran ahí lo disfrutaran pues de punta a punta, con lujo, con placer, con todo. Pero resulta que en la Segunda Guerra Mundial, ese barco ahí parado en la necesidad que hubo de la guerra, ese barco pasó de ser un barco de lujo, pasó a ser un barco para transportar los guerreros, los marinos, los soldados, para llevar los soldados. Entonces se convirtió en ese momento en un instrumento que podía suplir una necesidad para la Segunda Guerra Mundial. En vez de ser de lujo y de placer, se pudo convertir ese barco en algo que podía suplir necesidades y ayudar para la guerra, para transportar los soldados. Dice que no solamente 3,000 soldados cabían, después de que lo acomodaron para que pudiera ser llevado para la guerra, dice que cabían 15,000 soldados. Así que este Queen Mary ahora está en California y es un museo. Y cuando la gente entra al museo, a un lado puede ver lo que era cómo se usó para la guerra, donde están los camarotes para los soldados, donde estaba todo previsto para que fuera usado para la guerra, y el otro lado lo dejaron como se usaba para el lujo y el placer de los que iban a salir en ese barco. Y eso yo lo quiero usar esta noche para distinguir nuestras vidas. No somos un barco, pero es nuestras vidas. ¿Para qué la vamos a usar en la buena batalla de la fe? ¿La vamos a usar para el lujo y el placer? ¿Para estar cómodos? ¿Para saber que bueno, yo ya recibí al Señor Jesús, yo voy a la iglesia el domingo, lo que me pide el pastor lo hago, yo doy mi diezmo, yo entro y yo salgo y ya nada más? Dios no me pide nada más. O cuando Dios me esté pidiendo y yo vea que hay que esa batalla espiritual que se está luchando por todos nosotros y por todo el mundo, y está queriendo llevar a mucha gente al infierno.
Y cuando vemos eso, nosotros decimos, no, Dios quiere usarme como un instrumento para pelear esa guerra, para pelear esa batalla y luchar y decir, de donde yo estoy, de lo que yo puedo hacer, yo dejo mis lujos, mis placeres y me convierto en un instrumento para suplir la necesidad que Dios está necesitando. ¿Lo podemos hacer? Vamos a ser como el Queen Mary, de poder usar lo que Dios nos ha dado para poder pelear esa batalla, para poder ser instrumentos de Dios para alcanzar al mundo. A veces decimos, no, es que ese llamado solo lo tiene el pastor. O de pronto los pastores cuando vienen, ellos son los únicos que dicen que van a servir a Cristo hasta que se mueran y ese es el llamado que ellos tienen. Pero Dios le decía a la multitud completa, no le dijo, no, venga usted y usted. Estos son los que tienen que hacer esos requisitos. El resto puede estar ahí tranquilo que igual van a recibir. No, se los dijo a todos, ¿verdad? Así que esta noche lo que Dios quiere es que nosotros veamos en nosotros esa imagen de ese barco y nosotros digamos, el Señor nos quiere usar para nosotros llegar a un cristianismo cómodo y tranquilo o para que el Señor haga de nosotros lo que Él tenga que hacer. ¿Cuál es el cristianismo que estamos representando hoy en nuestras vidas? ¿El Queen Mary de placer y de lujo o el Queen Mary que se usó para la guerra? ¿Cómo estamos llevando el cristianismo en nuestra casa? ¿Cómo estamos llevando el cristianismo aquí en la iglesia? ¿Nos incomoda la palabra? ¿No nos gusta muchas veces lo que dice el pastor? Nosotros aquí y todo el que se para aquí en esta iglesia, en este púlpito, tiene la responsabilidad de no decir lo que yo quiero o lo que yo pienso, sino lo que la palabra de Dios dice. Y ustedes tienen la responsabilidad de corroborarla y de obedecerla. Todos tenemos la responsabilidad. ¿Estamos dispuestos a pelear la batalla? ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestras prioridades? Pero tenemos que hacer un cambio radical. Cuando dijimos quién amaba al Señor con toda su mente, todo su corazón, con todo su ser, ¿quiénes dijimos amén? ¿Estamos dispuestos? Y el último requerimiento es una pérdida total. Miren lo que dice el versículo 33. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. No podemos poner otra cosa. Yo lo busqué en varias versiones y dice todos mis bienes, todo lo que posees, todo lo que tienes. En todas las versiones decía eso. Yo busqué por si en otra versión decía diferente, pero no lo podemos cambiar. Eso es lo que él dice. Si no estamos dispuestos a dejar todo lo que tenemos, haga un inventario de todo lo que tiene. ¿Ya lo hizo? ¿Está dispuesto a dejarlo por Cristo? ¿Está dispuesto a dejar todo lo que tiene por Cristo? ¿Está dispuesto a dejar su casa, su carro, sus comodidades, su ropa, sus lujos, sus vacaciones por Cristo? Él nos está pidiendo hoy eso, que dejemos todo lo que tenemos por Él. ¿Cómo así? Pues vamos a entenderlo mejor. ¿Me acompañan a Hebreos? Hebreos 10, del 32 en adelante, dice así: recuerden que en aquellos días pasados, cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría.
conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Subraye, patrimonio mejor y más permanente. Y seguimos en el 35, dice, así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente, ¿qué? Recompensada, recompensa. Pusieron patrimonio, ¿qué dijimos? Patrimonio mejor y más permanente. Ahora subrayen, hágale un círculo a recompensa. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran en su vida. Amén. ¿Qué está diciendo el Señor? Que ellos pasaron, Él escribió a Hebreos, un pueblo que estaba en persecución, que estaba sufriendo, y le decía: recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una gran lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos, o sea, públicamente se vieron humillados, los humillaron. Dice que fueron tratados de igual manera, pero ustedes de igual manera se compadecieron de otros. Y aunque le quitaron sus bienes, con alegría lo recibieron. ¿Pero por qué era esto? Si ellos eran seres humanos como nosotros, era porque ellos tenían claro que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Por eso el Señor dice que busquemos las cosas de arriba y no las de abajo. Porque lo que está aquí, ¿qué es? Temporal. Pero lo que Él tiene para nosotros es ¿qué? Es un mayor patrimonio eterno que no se compara con nada de lo que tenemos aquí. Es como cuando un niño está jugando en la acera de su casa porque llovió y se hizo un charco y está jugando con el barro y está haciendo castillitos y casitas, tratando de hacerlo ahí en ese barro, pero y no quiere ir con el papá, que el papá le está diciendo: vamos, vamos hijo, que te llevo a otro lugar. Y el hijo no quiere ir, pero lo que el papá estaba diciendo era que lo iba a llevar a la playa a que pudiera jugar con la arena y hacer los castillos allá. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Nos quedamos aquí en el lodo de la tierra, labrando y haciendo castillos y haciendo riquezas y haciendo tesoros que se van a ir. Mientras que el Señor tiene algo mejor, duradero y es una recompensa para nosotros. Si nosotros lo entendemos así, vamos a poder vivir como discípulos de Cristo acá. Porque no vamos a estar atados a nada. El día que Él nos llame, lo vamos a poder soltar. El día que nos diga: no era esto, lo soltamos. Deja tu casa, la disfruté por el tiempo que el Señor me la dio, pero si ahora Él me la pide, yo la dejo con gusto, porque sé que este no es mi país, yo soy extranjero, dice la palabra. Vamos a Hebreos 11 para que lo puedan entender bien. Hebreos 11, 13 al 17 dice: todos ellos, refiriéndose a los que estaba hablando, a los héroes de la fe, dice: por la fe, vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, ¿la qué? La celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó a ellos ¿una qué? Una ciudad.
Donde estamos es temporal. Todo lo que vivimos es temporal. Hoy lo tenemos, mañana puede que no lo tengamos. Hoy podemos acumular y acumular, y dice la palabra, qué necio el que acumuló y acumuló y acumuló riquezas y se murió y no lo pudo disfrutar. Pero el Señor está diciendo, tú me sigues. Estás llevando tu cruz, estás cambiando tus prioridades, estás cambiando tus posesiones, estás cambiando todo esto que parece difícil, pero no es un sacrificio. A veces lo vemos como un sacrificio, pero cuando nosotros vemos la recompensa, no es un sacrificio. Es como cuando usted le dice a sus hijos, yo le digo a mis hijas, hijas, a limpiar la casa, una lava la loza, la otra saca el perro, la otra limpia, y todos, ay no, qué pereza. Pero seguro que si yo les dijera a ellas, yo les pago porque ustedes hicieran eso, ¿cómo lo harían ellas? Ya, dígame qué más tengo que hacer y cuánto me va a dar para poder hacer. ¿Por qué? Porque saben que tienen una recompensa, ¿no es verdad? Sí, así es, y así somos todos. Pero cuando nosotros podemos entender lo sobrenatural de lo que esto quiere decir, que Él tiene una recompensa que no es el cielo. Porque ¿saben qué? Vivimos en una cultura donde nos llenamos de cosas y cosas y cosas, y creemos que el suplir las necesidades que tenemos no las buscamos en Dios, sino las buscamos en cosas. Tenemos un sufrimiento, tenemos un vacío, hemos tenido una pérdida, un dolor, y lo buscamos ¿en qué? En cosas. Vamos a comprar, vamos a gastar, o buscamos otra persona que supla una puntilla saca, ¿cómo es? Un clavo saca otro clavo, y tratamos de llenarnos porque la cultura nos dice que tenemos que tener cosas. Y en el televisor, en las redes sociales, en todas partes estamos bombardeados. ¿Qué tenemos? Si usted ya tiene esos muebles, ya están viejos y feos, cámbielos por unos nuevos. Le damos cuotas y hasta 5 años sin pagar nada de interés ni nada. Si usted tiene el carro y quiere cambiarlo, tiene un carro nuevo del año pasado y quiere cambiarlo por un carro de este año, lo puede hacer, cámbielo. Gratis, fácil, no tiene que hacer nada. Nos está llenando de cosas y de cosas y de cosas que cuando pensamos en el cielo, pensamos, ay sí, en el cielo voy a estar con mi esposito, con mi esposita, ¿será que lo vamos a conocer? ¿Será que vamos a estar? Y empezamos a llenar el cielo de cosas. Cuando Él quiere que la recompensa que nosotros entendamos sea Él. Jesús es nuestra recompensa. Él es suficiente y Él dice que Él es todo para nosotros. ¿Podemos entenderlo? Amén. Yo le pido, por eso les digo, solamente el Espíritu Santo puede abrir nuestras mentes, nuestro corazón, para que podamos entenderlo. Que ya no vivimos nosotros, que somos extranjeros en esta tierra, que para ser discípulos de Él tenemos que morir a nosotros mismos. Que tenemos que tener una pérdida total, dalo todo por perdido. ¿Qué decía Pablo? Lo doy todo, ¿por qué? Por basura, comparado con lo que Dios tiene para mí. Pero si usted ve un Dios pobre, un Dios que no suple sus necesidades, que no es suficiente para usted, seguro que usted dice, no, yo no dejo esto que tengo acá por Él. ¿Sabe por qué? Porque no lo conocemos. Pero cuando conocemos al Dios que nos ama, que hizo todo lo que hizo por nosotros, es suficiente para nosotros dejar todo por Él. Así que para ser discípulos necesitamos, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo? Primero, un amor superior, un amor absoluto, un amor que no se puede comparar con ningún otro amor que tengamos. Y el segundo, debemos cargar la cruz. Debemos morir a nosotros para que Él viva en nosotros. Y el tercero, una pérdida total. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? En esta noche yo creo que si alguna vez recibimos al Señor Jesús y lo recibimos bajo nuestros requisitos, bajo nuestros requerimientos, yo sigo a Jesús como a mí me parece que yo lo tengo que seguir, lo estamos siguiendo mal. Así que esta noche vamos a hacer un compromiso nuevo. Conociendo hoy los requerimientos que Dios está pidiendo para ser discípulos de Jesús, hagamos un
una retroinspección de nosotros, un cambio, y pidámosle al Espíritu Santo que solamente con el poder de Él y con su fuerza lo vamos a poder hacer. Y vamos a decirle: Señor, yo quiero seguirte, yo te quiero seguir, yo quiero estar contigo, no me importa nada ni nadie, lo más importante para mí eres tú. Y quiero ir porque sé que un día voy a llegar y mi recompensa va a ser completa. Amén.